Hola, mi querido amigo. ¿Estás listo para escuchar una historia que te hará creer, una vez más, en la justicia inquebrantable y en la fuerza indomable del espíritu humano? Porque hoy te traigo un relato que te dejará sin aliento, un testimonio conmovedor de cómo la verdad, como un diamante oculto en la roca más dura, siempre emerge para brillar con su luz propia. El rostro de su tía Elena se contorsionó en una mueca de incredulidad y terror absoluto, sus ojos vacíos de toda compasión, mientras Mateo, el joven que había creído destrozado por la lesión, se alzaba con una fuerza inusitada de su silla de ruedas, sostenido por la mano de la mujer que le había revelado no solo su verdadero rostro y corazón, sino la devastadora prueba de la traición familiar que los dejaría en la más absoluta ruina. Mateo Vargas, a sus 29 años, cargaba sobre sus hombros el peso invisible de una vida que se había desmoronado en un instante. Antes, era el Halcón, un prometedor delantero de fútbol con el futuro escrito en sus botas y el rugido de la afición como su banda sonora. La cancha era su santuario, el balón una extensión de su voluntad. Su sueño era profesional, su destino, la gloria. Pero un tackle brutal, un mal giro y el sonido seco de un ligamento rompiéndose lo habían arrojado a un abismo de dolor y desesperación. La lesión de rodilla, una triada de ligamentos destrozados, había puesto fin abruptamente a su carrera, arrancándole no solo su pasión, sino su identidad. 6 meses después del fatídico accidente, el brillo de sus ojos se había opacado, reemplazado por una mirada ausente, perdida en la monotonía de su silla de ruedas y la esterilidad de las paredes de su habitación. Su casa, o lo que quedaba de ella, era un modesto apartamento en las afueras de la ciudad, un remanso de silencio y soledad. Las paredes, antes vibrantes con pósters de equipos y trofeos relucientes, ahora exhibían un velo de polvo y resignación. Sus piernas, antaño músculas y veloces, estaban atrofiadas, frías, pesadas como plomo. Cada movimiento era una tortura, cada paso de la rehabilitación, un recordatorio cruel de lo que había perdido. El dolor físico era constante, un compañero fiel que no lo abandonaba, pero el dolor emocional era un veneno más corrosivo. Se sentía inútil, una carga, un alma rota. Su ropa, antes camisetas de fútbol con su nombre y número, eran ahora sudaderas gastadas y pantalones de chándal holgados que ocultaban la triste realidad de sus piernas delgadas. Su única familia, tras la temprana muerte de sus padres en un accidente vehicular años atrás, era su tía Elena y su primo Daniel. Pero para Mateo, ellos no eran un consuelo, sino una fuente constante de humillación disfrazada de preocupación. Elena, su tía, una mujer de unos 50 años, de sonrisa forzada y ojos que evaluaban cada situación en términos de beneficio personal, se había convertido en su tutora, legal y administradora de los fondos de compensación por la lesión. Visitaba a Mateo con regularidad, siempre con el mismo patrón. Llegaba con un aire de mártir, susurrando comentarios sobre el sacrificio que hacía por él. Mi pobre Mateo, tan joven y ya con esta cruz. Pero no te preocupes, tu tía Elena está aquí para cuidarte, aunque sea una carga pesada para esta humilde familia. Sus palabras, cargadas de un sentimentalismo falso, lo hacían sentir como una molestia, una obligación indeseada. Sentía un rubor de vergüenza subir por su cuello cada vez que la escuchaba. Su puño se apretaba bajo la manta que cubría sus piernas inmóviles. Daniel, su primo, un joven de 25 años, era un calco de su madre en su arrogancia, pero sin el disfraz de preocupación. Él no se molestaba en disimular su desprecio. Vaya, vaya, el halcón ahora es un gorrión atrapado en una jaula, le había espetado Daniel una tarde, mientras se servía un refresco de la nevera de Mateo sin pedir permiso. Daniel, siempre impecable, con ropa de marca y una confianza desmedida, se burlaba de la condición de Mateo. Deberías agradecernos que te aguantamos. ¿Qué harías sin nosotros, Un inútil en una silla de ruedas.
La risa de Daniel era hueca y cruel, sus ojos brillando con una satisfacción maliciosa al ver el dolor de Mateo. Mateo sentía la bilis subir por su garganta, pero se obligaba a mantener el silencio. ¿Qué podía hacer? Estaba atrapado, dependía de ellos. Las visitas de Elena y Daniel eran un ritual de explotación financiera y emocional. Elena, con documentos en mano, le pedía a Mateo que firmara papeles que, según ella, eran para administrar mejor su compensación o para cubrir los gastos de su costosa rehabilitación. Mateo, nublado por el dolor y la desesperación, firmaba sin leer, confiando en su familia. Él no entendía de finanzas, solo de fútbol. Ellos lo sabían. Aquí tienes un poco de dinero para tus gastos personales, Mateo, decía Elena, entregándole un billete de 20, mientras él sabía que sus tratamientos eran mucho más caros. Él sentía una punzada de sospecha, pero su mente estaba demasiado agotada para desentrañar la verdad. La soledad, la dependencia y la humillación diaria eran veneno lento que lo consumía por dentro. No puedo seguir así, pensaba en las noches, mirando el techo oscuro. No puedo ser una carga para siempre. Esta desesperación lo empujaba a un abismo de apatía, pero en lo más profundo de su ser, una chispa, apenas perceptible, se negaba a extinguirse. La sacudida, la primera grieta en su impoluta fachada de desesperanza, llegó de forma inusual. Su terapeuta físico, un hombre de pocas palabras llamado Carlos, notó la apatía de Mateo y su falta de progreso. Un día, en medio de una sesión especialmente frustrante donde Mateo se negaba a intentar un ejercicio, Carlos, con una voz calmada pero firme, le dijo: «Mateo, tus piernas están rotas, pero tu mente no. Si sigues en este pozo, no saldrás. Necesitas un propósito más allá de la cancha». Carlos le presentó a Mateo una nueva especialista en rehabilitación cognitiva, una mujer que trabajaba en el mismo centro, pero en un piso diferente, en una rama poco convencional de la medicina. Una mujer que cambiaría su destino. Su nombre era Doctora Alana Rivera. Alana, de unos 35 años, no era la típica terapeuta. Sus ojos, de un color ámbar intenso, irradiaban una inteligencia y una compasión que Mateo nunca había visto. No le preguntó por su pierna, ni por su dolor físico. En su primera sesión, lo sentó frente a una pantalla y le entregó un cubo de Rubik. «Hola, Mateo. Soy Alana. No estoy aquí para arreglar tu pierna. Eso es trabajo de Carlos. Estoy aquí para arreglar tu mente, para que encuentres una nueva forma de usar esa brillante cabeza que tienes. Resuelve esto». Mateo la miró con incredulidad. ¿Un cubo de Rubik? ¡Qué absurdo! Su mente estaba en ruinas, no necesitaba juegos. Pero Alana insistió con una sonrisa amable. Al principio, Mateo sintió rabia, una furia silenciosa por la aparente trivialidad de la tarea. Su orgullo herido se rebelaba. Su mente estaba rota, no necesitaba juegos infantiles. «Doctora, esto es ridículo. Soy un deportista, no un cerebrito. Mi problema está en mis piernas, no en mi cabeza», espetó con voz áspera. Alana, sin inmutarse, solo asintió. «Entiendo, pero intenta, solo un poco. A veces, las soluciones más grandes se esconden en los problemas más pequeños». Él, por inercia, por no tener nada mejor que hacer, tomó el cubo. Al principio fue frustrante, los colores mezclados, sin sentido. Pero luego, su mente, acostumbrada a visualizar la complejidad de un partido de fútbol, a anticipar los movimientos del rival, a encontrar patrones en el caos del campo, comenzó a trabajar de una forma diferente. Vio algoritmos, secuencias, soluciones. Horas pasaron, y el cubo, lentamente, empezó a tomar forma. El clic de las piezas, el color uniéndose, y finalmente, el cubo resuelto. Mateo sintió una chispa, una pequeña descarga eléctrica. Una satisfacción que no había sentido desde la cancha, una emoción que lo sorprendió,
Alana sonrió. Lo sabía. Esta fue la semilla. Alana no se detuvo ahí. Le presentó problemas de lógica aún más complejos, puzzles matemáticos, incluso códigos sencillos de programación. Mateo, con su mente aguda y su capacidad de concentración que le había dado el fútbol, devoraba cada desafío. Descubrió que poseía un talento innato para la resolución de problemas complejos, una habilidad analítica que había subestimado toda su vida. Su cerebro, que había diseñado estrategias de juego en décimas de segundo, ahora desentrañaba códigos y algoritmos con una facilidad asombrosa. Era un genio de la lógica, un estratega nato, un arquitecto de sistemas. Este era su tesoro oculto. Mientras su mente se agudizaba, Mateo empezó a prestar más atención a su entorno. Las conversaciones de su tía Elena y su primo Daniel, antes un murmullo irritante, ahora resonaban con una disonancia extraña. Las cifras que Elena le hacía firmar, los gastos que nunca coincidían con los informes, los eventos de caridad en su nombre de los que nunca veía beneficios. Su mente, ahora entrenada para detectar anomalías, comenzó a ver un patrón, un hilo oscuro que conectaba todo. La semilla de la duda se había convertido en una certeza fría. Había algo más, algo podrido, en la preocupación de su familia. El proceso de transformación de Mateo fue una ascensión ardua y solitaria, una escalada empinada que exigió cada gramo de su fuerza de voluntad. No solo se trataba de su recuperación física, que continuaba con una intensidad brutal, sino de una profunda metamorfosis intelectual y emocional. Recuperación física, la mente estratega en el cuerpo. Las sesiones de fisioterapia con Carlos se volvieron un campo de batalla. Ya no eran solo ejercicios de rutina. Mateo aplicaba su mente estratega a cada movimiento, a cada repetición. Visualizaba su pierna como un complejo sistema, buscando la forma más eficiente de reconectar los músculos, de fortalecer los tendones. Si muevo el pie así, la tensión se distribuye mejor, pensaba, mientras el sudor le empapaba la frente y el dolor le quemaba los músculos. No era solo fuerza física, era una ingeniería de su propio cuerpo. Se quedaba horas extras en el gimnasio de rehabilitación, su rostro contraído por el esfuerzo, pero sus ojos brillando con una determinación férrea. Cada repetición es un paso más hacia mi libertad, se decía, sintiendo el ardor de sus músculos como una promesa de futuro. La silla de ruedas, que antes era una extensión de su frustración, se convirtió en un recordatorio constante de su objetivo. Poco a poco, el bastón sustituyó a la silla. Luego el bastón fue solo un apoyo, hasta que un día dio sus primeros pasos sin ayuda, cojeando, pero avanzando, su respiración agitada por el esfuerzo y la emoción. Desarrollo cognitivo, el ingenio desatado. Su apartamento, antes un mausoleo de desesperación, se transformó en un laboratorio. Alana le proporcionó libros de programación, acceso a cursos en línea de análisis de datos y desarrollo de software. Mateo devoraba el conocimiento con una avidez insaciable. Las noches, que antes pasaba en vela sumido en la tristeza, ahora las dedicaba a escribir líneas de código, a diseñar algoritmos, a crear modelos predictivos. Descubrió su verdadera vocación, la ingeniería de sistemas y el análisis de datos. Su mente, que antes vivía para el fútbol, ahora creaba mundos virtuales y soluciones digitales. Las pantallas de su vieja laptop, prestada por Alana, se iluminaban con gráficos complejos y bases de datos intrincadas. El zumbido constante de la computadora en la quietud de la noche era su única compañía, junto al aroma del café frío y la satisfacción de un problema resuelto. Esto es lo que siempre debía hacer, pensaba, sus dedos volando sobre el teclado, la adrenalina corriendo por sus venas. No solo puedo arreglar cosas, puedo construirlas, puedo construir mi propio futuro. Recolección de pruebas, desentrañando la red familiar. Su nueva agudeza mental lo llevó a revisar cada documento que su tía Elena le había hecho firmar. Las cláusulas, antes letra pequeña incomprensible,
ahora revelaban una red de engaños. Descubrió que Elena y Daniel habían desviado la mayor parte de su compensación por la lesión a cuentas offshore y a inversiones fantasmas, los gastos de rehabilitación inflados, los eventos benéficos que nunca ocurrieron, las donaciones a fundaciones que eran fachadas. Todo estaba ahí, documentado en papel. Se dio cuenta de que no solo le estaban robando su dinero, sino también su identidad, su legado. La rabia, fría y calculadora, lo invadió. Empezó a recopilar pruebas meticulosamente, copias de estados de cuenta fraudulentos que logró obtener de su banco usando su nombre, registros de llamadas sospechosas, capturas de pantalla de sitios web falsos. Era un detective improvisado, motivado por la justicia. Monólogo interno. Continuo. Cada número es una mentira. Cada firma, una traición. No puedo creer que confiara en ellos. Que los dejara controlarme así. Mi ingenuidad me costó mi futuro, pero no mi mente. Esto no es solo por el dinero. Es por la dignidad de mis padres, por mi propio honor. No voy a ser el pobre Mateo lisiado para siempre. Voy a exponerlos. Voy a hacer que paguen por cada mirada de desprecio, por cada palabra cruel. Pero tengo que ser más inteligente que ellos. No puedo actuar por impulso. Tengo que construir un caso tan sólido que no puedan escapar. Sus pensamientos eran un torbellino de cálculos y estrategias. Su corazón latía con una mezcla de furia y una determinación helada. Obstáculos y retrocesos. Obstáculo 1. El acceso al historial financiero. La primera barrera fue el acceso a sus propios historiales bancarios. Elena, como su tutora, había restringido el acceso. Los bancos, siempre reacios a la burocracia, le pedían una autorización legal. La frustración lo invadió. Es mi dinero, maldita sea. ¿Por qué es tan difícil acceder a lo que es mío? Sentía una impotencia aplastante. Su pierna, en esos momentos de estrés, le dolía más que nunca. Superando. Obstáculo. 1. Alana, con su paciencia, le aconsejó cómo solicitar los documentos correctamente, paso a paso, usando sus derechos como paciente y como individuo. Le consiguió una cita con un abogado pro bono, que se especializaba en derechos de personas con discapacidad, el señor Romero. El abogado, al ver la seriedad de Mateo y la coherencia de sus sospechas, envió las solicitudes formales. La puerta se abrió un poco. Obstáculo 2. La desconexión de su familia. Intentos de aislamiento. Elena y Daniel, al notar las preguntas de Mateo y su creciente independencia, intentaron aislarlo. Limitaban sus visitas al hospital, interceptaban sus llamadas y le contaban a los médicos que Mateo estaba confundido y que sus quejas eran producto del estrés. Mateo sentía la desesperación de ser silenciado, de que su propia familia lo tildara de demente. Me están volviendo loco, pensó, un nudo en la garganta. Superando obstáculo 2. Alana, con su intuición, notó el cambio en el comportamiento de Giselle y Thierry. Se convirtió en su voz. Habló con los médicos, con el personal del hospital, explicando la situación familiar. Documentó cada intento de aislamiento, cada mentira. Organizó una pequeña cámara oculta en la habitación de Mateo para grabar las visitas de su tía, con el permiso de Mateo, claro. La verdad, aunque dolorosa, se estaba grabando. Obstáculo 3. La amenaza directa de Daniel. Daniel, más impulsivo, un día lo confrontó directamente en el pasillo del hospital. «Sabes, Mateo, hay accidentes peores que las rodillas. Algunos dejan a la gente en coma o para siempre en el hospital. Es mejor que dejes de hurgar donde no te importa. No querrás que algo le pase a tus amigos o a tu doctora». La amenaza velada a Lana le heló la sangre. El miedo, crudo y primitivo, lo invadió. Sus manos temblaron. ¿Estaba Alana en peligro por su culpa? Superando obstáculo. 3. Mateo, aunque asustado,
Le contó todo a Alana, quien se mantuvo firme. No van a intimidarnos, Mateo. Esto solo prueba lo desesperados que están. Ya grabé la conversación y se la di a mi contacto en la policía. Con esta amenaza, tenemos aún más razones para ir hasta el final. No estás solo. La determinación de Alana fortaleció la suya. Las alianzas que Mateo forjó en este período de adversidad fueron la argamasa que le dio la fuerza para seguir adelante, los pilares sobre los que reconstruyó su vida. Sin ellas, sabía que se habría derrumbado. Doctora. Alana Rivera, el faro de la mente y el corazón. Alana no fue solo su terapeuta, se convirtió en su ancla, su brújula, su confidente. Su apoyo emocional fue tan constante y vital como el aire que respiraba. En los días oscuros, cuando Mateo se sentía un fracaso absoluto, ella estaba allí. Se sentaba a su lado, en silencio, o le animaba con sus ojos brillantes. Tu mente es un universo, Mateo, y tu corazón es de oro. Lo que pasó con tu pierna no define quién eres. Esto es solo una tormenta, y juntos la atravesaremos. Confío en ti más que en nadie. Sus ojos, que siempre reflejaban una fe inquebrantable en su valía y en su talento, eran un bálsamo para su alma herida. Ella no solo le proporcionó los problemas lógicos y los libros de programación, le dio propósito, le dio una nueva forma de ver el mundo. Ella lo vio, realmente lo vio, más allá de la silla de ruedas y las muletas. Pasaban horas, después de las sesiones, hablando de la vida, de sueños, de la injusticia. Su conexión se hizo profunda, inquebrantable, una amistad que bordeaba algo más. Ella vio su talento antes que nadie y lo impulsó a explorar ese superpoder. Señor Romero, el abogado inquebrantable, el señor. Romero, el abogado pro bono que Alana le había presentado, se convirtió en un aliado crucial en la batalla legal. Al principio, su enfoque era puramente profesional, un caso de despido injustificado de su carrera deportiva y posible malversación de fondos. Pero a medida que Mateo le presentaba sus cuadernos con los patrones financieros, sus grabaciones de las amenazas de Daniel, sus explicaciones intuitivas sobre cómo su tía estaba desviando los fondos de compensación, algo se encendió en él. Vio más allá del caso. Vio una profunda injusticia, un David contra Goliat, pero esta vez David estaba armado con un intelecto formidable. «Mateo, tu mente es asombrosa», le dijo una tarde, después de horas de revisar sus complejos cálculos y la red de empresas fantasmas de Elena. Están tratando de ocultar algo mucho más grande que un simple fraude. Esto es un patrón de abuso sistemático. Su idealismo juvenil se mezclaba con una tenacidad feroz. Elena dedicó noches enteras a la investigación, sumergiéndose en archivos corporativos, analizando contratos, buscando precedentes de fraude en personas con discapacidad. Su pequeña oficina, antes solo un lugar de trabajo, se convirtió en un cuartel general. Él manejaba las amenazas legales de los abogados de Elena y Daniel con una calma sorprendente, enviando respuestas contundentes que los hacían retroceder. Compartía la indignación de Mateo por la avaricia de su familia y se sentía personalmente comprometido a limpiar su nombre y hacerles pagar. Carlos, el fisioterapeuta leal, Carlos, el fisioterapeuta de Mateo, se había convertido en un confidente y amigo silencioso. Observó la transformación de Mateo, de un joven sumido en la depresión a un hombre con una chispa renovada. Cuando Mateo le confió sus sospechas sobre su familia, Carlos, un hombre de principios sólidos, no dudó en ofrecer su apoyo. Aunque no podía involucrarse directamente en el aspecto legal, se aseguró de que Mateo tuviera acceso a todas las instalaciones de rehabilitación, incluso fuera de horario. Proporcionó informes detallados y precisos sobre la recuperación de Mateo, contradiciendo cualquier intento de Elena de alegar incapacidad en los documentos. Su apoyo fue discreto, pero firme. Mateo, eres un luchador, siempre lo has sido.
y te recuperas más rápido que nadie que haya visto. No permitas que nadie te diga lo contrario. Su lealtad fue un pilar invisible en la vida de Mateo. La tensión alcanzó niveles palpables a medida que la fecha del juicio por la tutela y los fondos de Mateo se acercaba. Elena y Daniel, por su parte, comenzaron a sentir la presión de las investigaciones de Romero y la creciente independencia de Mateo. Su arrogancia habitual se transformaba en una desesperación mal disimulada. Los rumores de la confusión de Mateo, que ellos mismos habían esparcido, empezaban a ser desmentidos por su notoria recuperación y la inquebrantable presencia de Alana y Romero. Sus rostros, antes llenos de una falsa compunción, ahora mostraban ojeras profundas y una irritabilidad creciente. La imagen de intocabilidad que proyectaban empezaba a resquebrajarse. Confrontación. Menor 1. El intento de inhabilitación fraudulenta. Una tarde, Giselle y Daniel, acompañados de un abogado de su propia conveniencia, irrumpieron en el apartamento de Mateo, bajo el pretexto de una visita familiar. Llevaban consigo una nueva orden judicial, intentando forzar a Mateo a firmar un documento que lo inhabilitaba legalmente de forma permanente, basándose en un informe médico manipulado. Mi pobre Mateo, es por tu propio bien. Necesitas descansar. Nosotros nos encargaremos de todo. Solo firma aquí, cariño, decía Elena, su voz melosa, mientras Daniel le acercaba una pluma a la mano temblorosa de Mateo. Pero antes de que pudieran obligarlo, Alana y el señor Romero entraron en el apartamento. «¡Alto ahí!», exclamó Romero, su voz resonando con autoridad. «Esa orden es fraudulenta. El señor Vargas está bajo mi protección legal. Y su terapeuta, la doctora Totonoira Rivera, está aquí para testificar sobre su perfecta capacidad mental y su recuperación. Cualquier intento de coacción será denunciado inmediatamente». La mención de Alana y Romero hizo que Elena y Daniel se quedaran congelados, sus rostros palideciendo. Ricardo, con una mirada fría, se interpuso entre Mateo y ellos. No volverán a acercarse a él sin supervisión. Sus artimañas han terminado. Elena y Daniel, con la cara descompuesta, intentaron argumentar, pero se vieron forzados a retirarse, su plan frustrado. Mateo, aunque tenso, sintió una oleada de alivio y una profunda gratitud por Alana y Romero. Confrontación menor 2. La amenaza a Alana. Unos días después, Alana fue interceptada por Daniel en el estacionamiento del centro de rehabilitación. Daniel, con una voz baja y amenazante, intentó intimidarla. «Doctora Rivera, no sé qué juego está jugando con Mateo, ni quién la ha contratado, pero si sigue entrometiéndose en nuestros asuntos familiares, se arrepentirá. Sé dónde vive, conozco su rutina. Los accidentes ocurren, ¿sabe? Cosas malas le pasan a la gente cuando se meten con la gente equivocada. Es mejor que se aparte del camino». La amenaza velada a la seguridad de Alana le heló la sangre, pero la mirada de Alana, aunque preocupada, era inquebrantable. «Sus amenazas no me afectan, Daniel, y le sugiero que tenga mucho cuidado con lo que hace. Estoy protegiendo a mi paciente y a la justicia. No permitiré que nadie lo dañe, ni a él, ni a la verdad. Su avaricia lo está cegando y lo llevará a la ruina». Daniel, sorprendido por la inesperada firmeza y confianza de Alana, se retiró con un gruñido. Alana, aunque asustada por un momento, sintió un latido de rabia, pero también una confirmación. Estaban desesperados, y eso significaba que estaban cerca de la victoria. Monólogo interno. De Mateo, convaleciente. La amenaza a Alana, eso es lo que me faltaba. No les basta con arruinarme a mí. Ahora van por ella, por la persona que me salvó. Esto es inaceptable. Siento un miedo terrible por ella, por lo que puedan hacerle. Pero este miedo no me va a paralizar. Al contrario, me da más fuerza, me da un nuevo propósito. No es solo por mi dinero o mi recuperación ahora. Es por la justicia, por la verdad.
por la seguridad de la única persona que realmente me ha ayudado. Tengo que ser implacable. Tengo que exponer cada una de sus mentiras, cada una de sus crueldades. No me van a doblegar. Y ellos no saben de lo que soy capaz ahora. Mi mente está más afilada que nunca. Y mi voluntad es de acero. Su corazón latía con fuerza, un redoble de tambores de guerra que resonaba en sus oídos. La furia se mezclaba con una determinación gélida. La sala de audiencias del Tribunal Superior era un coliseo moderno, el aire denso con la tensión y el murmullo de la expectación. La batalla legal por la tutela y los fondos de Mateo Vargas había llegado a su punto culminante. La prensa, ávida de escándalos que salpicaban a la alta sociedad, llenaba las primeras filas, sus cámaras y grabadoras listas para capturar cada expresión, cada giro dramático. En el centro de la sala, en la mesa de la defensa, su tía Elena y su primo Daniel, con rostros tensos y sudorosos, intentaban proyectar una calma que no sentían. Sus ojos vacíos y llenos de falsa compunción eran un espectáculo nauseabundo para los pocos que sabían la verdad. Se preparaban para el golpe final, convencidos de su victoria. La jueza, una mujer de expresión severa y mirada penetrante, una reputación de incorruptible, abrió la sesión con un golpe seco de su mazo. Los abogados de Elena y Daniel, con un aire de superioridad, comenzaron su testimonio, describiendo a Mateo como un pobre joven, delirante y confundido por su lesión, que necesitaba protección de sí mismo y de su valiosa tenencia. Daniel, con una voz afectada y lágrimas de cocodrilo, lamentaba la tragedia de su primo, mientras su tía asentía con gravedad, añadiendo detalles sobre los gastos exorbitantes y las decisiones irracionales de Mateo en el pasado. Los documentos presentados, un informe médico manipulado y un poder notarial fraudulento parecían sellar el destino de Mateo. Fue entonces cuando el señor Romero se levantó, su voz clara y firme, resonando con una autoridad que no era solo legal, sino moral. Con todo respeto, su señoría, tenemos una objeción fundamental. La parte demandante ha presentado una imagen distorsionada de mi cliente. La paciente, el señor Mateo Vargas, está presente y es capaz de hablar por sí mismo y de refutar cada una de esas calumnias. Un murmullo de asombro y curiosidad recorrió la sala. Elena y Daniel se giraron en sus asientos, sus rostros palideciendo hasta volverse casi translúcidos. La puerta lateral de la sala se abrió lentamente. Todos los ojos se fijaron en la entrada. El fisioterapeuta Carlos, con una sonrisa de apoyo, entró primero. Detrás de él, caminando con paso firme y una postura erguida que desafiaba su lesión, estaba Mateo Vargas. No usaba silla de ruedas, ni muletas. Apenas un bastón, que le daba un aire de distinción. Su rostro, antes demacrado, ahora irradiaba una fuerza, una confianza y una determinación que nadie le había visto antes. Vestía un traje impecable, cortesía de Alana, que realzaba su figura atlética recuperada. En sus ojos, antes vacíos, brillaba una luz de inteligencia y resolución inquebrantable. A su lado, hermosa y serena, con una mirada de orgullo y amor, estaba la doctora Alana Rivera. Los flashes de las cámaras se dispararon sin cesar, iluminando la escena como si fuera una aparición. Elena se levantó de un salto, su rostro contraído por la incredulidad y la furia. «¡Esto es una farsa! Él no está en condiciones. Este hombre la está manipulando. Ella es una impostora. Es el chofer. Un simple chofer», gritó. Sus manos temblaban, sus ojos inyectados en sangre. Su piel se puso púrpura, el sudor le corría por la frente. Intentó abalanzarse sobre Mateo, pero la seguridad del tribunal la detuvo. Su voz se volvió un chillido histérico e inarticulado. Se sentía atrapada, el pánico la ahogaba. Thierry, a su lado, balbuceaba incoherencias, su arrogancia desvanecida. Pero el señor Romero se adelantó, su voz resonando en la sala. «Con todo respeto, señora Elena,
El señor Vargas no solo está en perfectas condiciones mentales, sino que tiene una historia que contar. Y su chofer, doctora Rivera, es una eminencia en su campo. Permítanme presentarles a la doctora Alana Rivera, reconocida especialista en rehabilitación cognitiva, quien ha supervisado personalmente la recuperación no solo física, sino también intelectual y emocional del señor Vargas, demostrando que su supuesta incapacidad es una vil mentira. Un jadeo colectivo de asombro y admiración recorrió la sala. Los periodistas se lanzaron a teclear frenéticamente. Mateo, ahora en el estrado, dio un paso al frente, apoyándose ligeramente en su bastón. Su voz, aunque un poco ronca por la emoción, era firme y clara, llena de una resolución inquebrantable. Su señoría, no solo estoy perfectamente lúcido, sino que estoy aquí para exponer la verdad. Mi tía Elena y mi primo Daniel Vargas han intentado envenenar mi vida y robar mi fortuna, aprovechándose de mi vulnerabilidad. Lo que escucharon de sus abogados es una cortina de humo. Mateo se giró para mirar a Elena y Daniel, sus ojos brillando con una luz de dolor pasado y justicia presente. Presento aquí grabaciones de audio, obtenidas con la ayuda de la doctora Rivera y el señor Romero, que prueban las amenazas de mi primo Daniel, los intentos de mi tía de manipular mi tratamiento médico y de coaccionarme a firmar documentos. Además, gracias a las herramientas y el conocimiento que la doctora Rivera me proporcionó, he analizado mis propios estados financieros. Descubrí que Elena y Daniel han estado desviando la mayor parte de mi compensación por la lesión durante años, mediante una compleja red de empresas fantasma y cuentas secretas, enriqueciéndose a costa de mi dolor y mi futuro. Mateo conectó su propia tableta a la pantalla principal de la sala. Proyectó diagramas complejos pero legibles de flujos de dinero, mostrando cómo millones de dólares de su compensación habían ido a parar a las cuentas de Elena y Daniel, a mansiones de lujo, a coches deportivos, a extravagancias. Mostró facturas falsificadas de rehabilitación, recibos de donaciones a fundaciones que eran fachadas, y correspondencia que revelaba el cinismo de su tía y primo. Era un genio de la exposición financiera, su mente analítica desnudando cada engaño. Un auditor forense presente en la sala murmuró: «Es impecable. Cada centavo está rastreado. Es una obra maestra de la investigación». Reacciones en tiempo real. Elena Vargas. Su rostro, antes compungido, se desfiguró por la furia, el shock y el pánico. «Mentiras. Esto es una manipulación. Ese abogado es un impostor. Él quiere mi dinero». «¡Un simple lisiado! ¡Un desecho!», gritó. Sus manos temblaban incontrolablemente, sus ojos inyectados en sangre. Su piel se puso púrpura. El sudor le corría por la frente, goteando por su mentón. Intentó abalanzarse sobre Mateo, pero la seguridad del tribunal la detuvo. Su voz se volvió un chillido histérico e inarticulado. Sus palabras se atropellaban sin sentido. Se sentía atrapada. El pánico la ahogaba. Daniel Vargas. Su expresión pasó de una seguridad engreída a una palidez extrema, sus ojos desorbitados por el horror de ser descubierto. Se quedó mudo por un momento, el shock paralizándolo. Luego intentó balbucear, su voz rota. «No es posible, es falso, es un montaje. Él no puede hacer esto. Papá, mamá, esto es un complot». Su voz se quebró, las palabras se atropellaban, carentes de toda autoridad. El sudor frío le empapó la camisa, y sus ojos se clavaron en el suelo, incapaz de mirar a Mateo. La humillación era total. Sus sueños de herencia se desvanecían. Jueza. Su severidad inicial dio paso a un asombro contenido que se reflejaba en sus ojos muy abiertos. Sus cejas se levantaron, y un brillo de indignación cruzó su mirada al escuchar las grabaciones y ver las pruebas irrefutables. Su rostro se volvió grave, su mirada se endureció al posarse en Elena y Daniel, la justicia ardiendo en sus ojos. «¡Orden! ¡Orden en la sala!». Su voz, un trueno,
Retumbó. Prensa y espectadores. Un murmullo atronador de asombro y escándalo llenó la sala. Los periodistas tecleaban frenéticamente, sus flashes disparándose sin control. Las exclamaciones de «fraude», «millones desviados», «traición familiar» resonaron. Las expresiones de la gente variaban desde el shock puro hasta la satisfacción por la justicia inminente. El silencio inicial se había roto en un estallido de revelaciones, el cambio de poder. En ese instante, la dinámica de poder en la sala se invirtió por completo. Elena y Daniel, antes los depredadores, se habían convertido en las presas, expuestos y ridiculizados ante la alta sociedad y el ojo público. Mateo, la víctima, el lisiado, se alzó con una fuerza inesperada, apoyado por la mujer que había demostrado ser su verdadero guardián y un intelecto sin igual. La jueza golpeó el martillo con fuerza, un sonido seco y definitivo. Dadas las pruebas irrefutables presentadas por el señor Mateo Vargas, el doctor Ricardo Guzmán y el señor Montoro, las grabaciones, los análisis financieros y los testimonios, esta corte encuentra motivos suficientes para desestimar la solicitud de tutela. Además, la evidencia de fraude, malversación de fondos y abuso de confianza es abrumadora. Ordeno el arresto inmediato de Elena y Daniel Vargas por intento de estafa y malversación de fondos, y la congelación de todos sus bienes hasta que se realice una investigación completa. Dos agentes de seguridad, que ya esperaban, se acercaron a Elena y Daniel, quienes gritaron y patalearon, arrastrados fuera de la sala entre los abucheos y la indignación de la prensa. El caos y la humillación eran totales. La caída de Elena y Daniel fue tan visceral y absoluta como su avaricia había sido desmedida, una espiral descendente que los arrastró a la ruina total e irrecuperable. El señor Romero, con la incansable ayuda de Alana y el testimonio irrefutable de Mateo, no perdió el tiempo. La demanda oficial por fraude, malversación, intento de inhabilitación y coacción fue presentada con una contundencia implacable. La prensa, que había cubierto el escándalo con avidez, no les dio tregua, publicando cada detalle de su descenso a los infiernos. Ramificaciones legales y financieras. En cuestión de semanas, Elena y Daniel se vieron inmersos en una vorágine legal y financiera. Los tribunales congelaron sus bienes, descubriendo que gran parte de su supuesta fortuna provenía de los desvíos ilícitos de la herencia de Mateo y de otras estafas menores que habían cometido a lo largo de los años. Se enfrentaron a múltiples cargos de fraude, malversación de fondos y otros delitos financieros que los mantendrían en prisión por un largo tiempo. Sus pocas propiedades legítimas fueron embargadas para cubrir las deudas y las multas. Sus antiguos amigos y socios de la alta sociedad los abandonaron, temiendo ser arrastrados por su caída. La socialité que una vez los adulaba, ahora los despreciaba abiertamente, murmurando a sus espaldas. No había fiestas, no había invitaciones, solo el eco de sus propias mentiras y la vergüenza. Degradación personal de Elena y Daniel. Elena, la elegante y calculadora tía, se convirtió en una figura patética, una sombra de lo que fue. Las cámaras de televisión la captaban saliendo de los juzgados, encorvada, con el cabello desaliñado y gris sin teñir, y una mirada vacía, cubierta con un pañuelo para evitar los flashes. Sus lujosos vestidos fueron reemplazados por uniformes de prisión, una cruel ironía para quien había presumido de su opulencia. Daniel, el joven derrochador y arrogante, se desmoronó por completo en la cárcel, incapaz de soportar la pérdida de su estatus y sus comodidades, reducido a la nada. Intentó culpar a Mateo, a Alana, al sistema, incluso a su propia madre, pero sus lamentos se perdían en la indiferencia de la justicia. La avaricia los había consumido, y ahora solo les quedaba el vacío, la miseria y la vergüenza perpetua. Escena de la caída. Meses después, Mateo, ahora completamente recuperado de su lesión,
gracias a su propio esfuerzo y a la incansable guía de Alana, y con una nueva paz en su alma, visitaba una cárcel para hombres para dar una conferencia sobre reinserción social, una de las nuevas facetas de su vida como filántropo. Mientras caminaba por los pasillos, vio a un hombre en el patio. Era Daniel. Estaba sentado solo, con su uniforme gris, su cabello largo y desaliñado, sus manos temblorosas y su mirada perdida en el vacío. No había rastro de la arrogancia o la prepotencia de antes. Su belleza superficial se había desvanecido. Mateo no se acercó, pero lo observó por un momento. Sintió una punzada, no de venganza, sino de lástima y una confirmación de que la justicia, aunque lenta, siempre llega. Daniel había perdido no solo su fortuna, sino también su alma. Su propio veneno lo había consumido. El triunfo de Mateo Vargas fue tan resplandeciente como la oscuridad que había superado. Completamente recuperado, ya no pensaba en el fútbol como una pérdida, sino como el camino que lo había llevado a descubrir su verdadero genio. Con la ayuda inestimable de la doctora Alana Rivera y el señor Romero, y con su propia mente renovada, Mateo fundó la Fundación Horizonte Nuevo. Esta organización benéfica se dedicó a apoyar a jóvenes atletas con lesiones devastadoras, proporcionándoles no solo rehabilitación física de vanguardia, sino también terapias cognitivas y capacitación en nuevas habilidades para ayudarlos a encontrar un nuevo propósito y una nueva carrera más allá del deporte. La fortuna que había recuperado de su familia fue invertida en esta noble causa, transformando vidas como la suya, la doctora. Alana Rivera, la mujer que le había salvado la vida y le había mostrado su verdadero potencial, se convirtió no solo en la CEO de la Fundación Horizonte Nuevo, sino en la compañera de vida de Mateo. Su relación floreció en un amor maduro y sincero, forjado en la adversidad y la vulnerabilidad compartida. Ricardo, que había buscado la simplicidad, encontró en Elena y en la Fundación un nuevo propósito que llenaba su corazón de una alegría inmensa. Su matrimonio fue una celebración íntima, pero llena de risas y la promesa de un futuro brillante. Mateo, que había reprimido su amor por la lógica y los algoritmos durante décadas, ahora era un genio reconocido en el campo de la tecnología de rehabilitación, desarrollando software y dispositivos innovadores. Sus ideas, llenas de compasión y eficiencia, transformaron la vida de cientos de personas. Su historia, la del halcón, que renació de sus cenizas como un fénix, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. La mansión Vargas, comprada con los fondos recuperados, se transformó en un centro de investigación y rehabilitación. Sus salones llenos de risas, de conocimiento y de la promesa de un futuro mejor para muchos. Hubo reencuentros significativos. Un día, en una gala benéfica organizada por la Fundación, Mateo se encontró con algunos de sus antiguos compañeros de equipo de fútbol. Sus ojos se abrieron con asombro al verlo, tan transformado, tan radiante, tan auténtico. Algunos se disculparon por no haberlo apoyado lo suficiente en sus momentos más oscuros. Mateo, con una sonrisa amable y un abrazo sincero, les dijo: «El pasado está atrás. Lo importante es el presente y el futuro. Y mi puerta siempre estará abierta para ustedes». Sus palabras resonaron con la autoridad de un hombre que había encontrado su verdadera voz y su verdadero valor. La vida de Mateo era un testimonio vivo de que la riqueza material no define la valía de una persona, y que la verdadera fortuna reside en la integridad, la compasión y la capacidad de transformación. Su antigua desesperación se había desvanecido, reemplazada por una profunda gratitud y una paz interior que nunca el dinero le había podido comprar. Él no pensó que una lesión lo iba a llevar a esto, pero así fue. Y así, mi querido amigo, la historia de Mateo Vargas se convirtió en un susurro de esperanza en cada rincón de la ciudad y más allá.
Fue la prueba viva de que la dignidad humana no se compra ni se vende, de que la compasión es una fuerza más poderosa que la avaricia, y de que la perseverancia, esa obstinación silenciosa ante la adversidad, siempre encuentra su recompensa más justa. La integridad, el valor de las segundas oportunidades, y el hecho de que el verdadero valor de una persona reside en su carácter, no en su estatus ni en las apariencias. Mateo, el que creyó que su vida había terminado tras una lesión, encontró su verdadera riqueza en el corazón de la mujer que cambió su destino y en el legado de ayuda y esperanza que construyó para muchos otros.